Hoy es la segunda etapa. La idea es llegar a Tomar. Son unos 63-64 kilómetros. La parte más dura son los últimos 20. Intentaremos hacer la mayor parte ahora por la mañana y a la tarde dejaremos lo duro, poquito a poco. Allí ya se está largando. Santarém se resiste a despedirse de nosotros sin mostrarnos antes un poco de su patrimonio. En la etapa anterior apenas tuvimos oportunidad de hacer turismo, pero ahora las señales del camino nos quitan en parte ese pesar. En primer lugar, dirigiéndonos a la iglesia de San Juan de Alporao, un templo de una sola nave construido en los siglos XII y XIII, mezclando los dos estilos característicos de la época, el románico y el gótico. Antiguamente poseía una torre románica circular que flanqueaba el edificio, pero tuvo que ser destruida para permitir el paso de una comitiva real. Esta torre, junto con la robustez de la estructura del templo, confería al conjunto un aspecto de fortaleza. En segundo lugar, las flechas amarillas nos transportan al Jardín das Portas do Sol, un recinto amurallado perteneciente a lo que queda del castillo de Santarém, el cual se construyó sobre una alcazaba musulmana una vez que don Alfonso Enríquez conquistó el lugar en el año 1147. Actualmente es un fantástico mirador en el que contemplar el río Tajo y su leciria. También es nuestra última oportunidad de observar Santarém al mismo nivel de altura, lo que nos permite divisar claros elementos arquitectónicos pertenecientes a otros templos que no pudimos visitar. Al noroeste, la dirección que tendremos que seguir, y para ello habrá que salir primero del recinto amurallado. Lo hacemos por su puerta de Santiago, que accede a un camino en descenso en cuyos inicios no hay que dejarse engañar. Su inclinación se endurece y el firme se torna pedregoso. Nosotros decidimos ser precavidos y realizar algunos tramos paseando. El corto sendero culmina a las puertas de Santa Iria, en la que resalta la torre campanario de su iglesia barroca, y a la que le hace falta, por qué no decirlo, una manita de pintura. Seguimos descendiendo hasta introducirnos a la localidad para después cruzar la línea de ferrocarril que la atraviesa. No tardamos mucho en salir de la urbe. Santa Iria y las murallas de Santarém ya quedan atrás, aunque el terreno llano de los 2 próximos kilómetros nos va a permitir tenerlas todavía a la vista a medida que nos alejamos. Una distancia que se cubre por esta cómoda pista asfaltada, sin apenas tráfico, que va atravesando grandes extensiones agrícolas, en las que predominan en principio los viñedos y algunos maizales. Ciclistas y peregrinos aderezan todavía más este agradable paseo en el que el color verde pronto perderá su hegemonía. El amarillo de los girasoles se añade a la paleta de colores de estos campos que gozan de buena salud, transmitiéndonos toda su vitalidad. Una manta de girasoles. Con el adiós definitivo a la lejana Santarém, afrontamos las primeras rampas de la etapa para llegar a la siguiente población, Vale de Figueira. Una pequeña subidita a Vale de Figueira. La señalización nos conduce por sus calles donde pronto, en una de ellas, cogeremos un carril de tierra descendente entre una vegetación de monte que se va sustituyendo por otra más de ribera conforme nos vamos acercando al río Albiela. Al cruzar este caudal, vuelven a abordarnos extensas plantaciones agrícolas que van definiendo el patrón del paisaje. Girasoles, viñedos, maizales, todo un alarde de tierras fértiles que bien deben su poderío al cuidadoso sistema de regadío que las bañan. Y ya puestos, que nos bañen también a nosotros, que hace un poquito de calor. Venga, vamos a regarnos un poquito. ¡Oh! ¡Oh! Navidad, hoy no hace falta ducharnos, ¿eh? Qué barbaridad, cómo riegan aquí, tío. Que nadie diga que estos cultivos pasan hambre.
Quería ver tu destreza. Continuamos el periplo agrícola con unas pistas bien señalizadas, aunque carentes de sombra, salvo algún tramo arbolado disperso cercano al río Almonda. Los microclimas improvisados, fruto del regadío, pueden sofocar la sensación de calor a medias, pero no la sed. Y si no, que se lo digan a este peregrino en apuros. Reanudada la marcha, tomaremos una variante que evita desviarse la localidad de Pombaliño para seguir directo a Acinaga. En este pequeño y apacible pueblo advertimos distintas personalidades que tuvieron su trascendencia a lo largo de la historia de la localidad. Por un lado, los pescadores, al que rinden homenaje en esta placa que encontramos a la entrada, junto a esta reproducción de embarcación a Vieira. Y por otro lado, si seguimos hacia el interior, daremos con una encantadora placita que posee una reproducción del escritor José Saramago. Este famoso autor nació en esta localidad en 1922 y aunque al año y medio emigró con sus padres a Lisboa, volvía para pasar los veranos de su juventud. Nos llama la atención con agrado el gran uso que los vecinos del lugar dan a la bicicleta. Con esta buena impresión nos acercamos a su iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, construida en el siglo XVII, aunque tras la ocupación francesa se reconstruyó en el XIX. Hemos salido de Acinaga. Reanudamos la marcha tomando la carretera N365, un poco comprometida por la falta de arcén, y en donde se echa de menos más paréntesis de estos que te sacan del asfalto. Este, de hecho, nos sirve también para ver una bonita quinta, Quinta da Broa, aunque dure muy poco, y nos regresa de nuevo a la N365, que esta vez presenta un firme adoquinado que no abandonaremos hasta Golega. Con todo, el nerviosismo que provoca el tráfico se va calmando conforme nos acercamos a la población. Solo hay que mirar a la laguna de Alberca para ir bajando las pulsaciones. Las indicaciones nos introducen rápidamente en la plaza principal, donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, construida a inicios del siglo XVI y donde destaca sobremanera su pórtico confeccionado en estilo manuelino, en contraposición con la ornamentación exterior del resto del edificio. Merece la pena detenerse a observar los detalles naturalistas y simbólicos de su composición. En un nicho central descansa una talla de la Virgen. Nos asomamos al interior, también de estilo manuelino, soportado por pilares formados por 4 columnas y donde el gran peso de ornamentación se lo lleva la capilla mayor, revestida casi en su totalidad por azulejos setecentistas, que representan escenas de la vida de Jesucristo. Bueno, vamos a comer aquí en Golega, que le tengo un poco al puesto titular. Aquí en Portugal son las 12:15. Estamos desmayados y nos espera el resto de la etapa, que los últimos 20 kilómetros son así. Chicos sanos, sin alcohol. La primera parte de la etapa bien requiere un merecido almuerzo y los buenos relatos de otros compañeros bicigrinos. Ella es Sandra y yo soy Alejandro. Aquí nuestro amigo que llega el viernes a Santiago. Al viernes, uff, buena paliza, buena paliza. Sí, seguro. No dudamos en que Dominico consiguió alcanzar su gesta. Nosotros, a continuar con la nuestra, combatiendo en principio las inclemencias del tiempo a nuestra manera. Anda, ¿y no tienes calor con eso? ¿No está criando pollo ahí o caracoles? Abandonamos Golega, cogiendo la carretera local CM 1183 dirección a São Caetano. El arcén vuelve a ser inexistente, pero por fortuna no tuvimos la presencia de vehículos. Esta pequeña talla del santo procura que no olvidemos en dónde nos encontramos. San Caetano es un pequeño núcleo de casas, pero dispone de albergue y a poca distancia de la población se halla una majestuosa quinta cargada de historia. En el siglo XII llegó a pertenecer a la Orden Templaria y en el XVI a la Orden de Cristo, que amplió el complejo para convertirla en una residencia de verano. El recinto posee un palacete, una capilla, un granero y un claustro, todo en una ubicación privilegiada con vistas al Tajo, a cuyas aguas va a parar el caudal de este afluente. Nosotros, al contrario,
Con pesar, nos separamos del Tajo para siempre. El río que tantos kilómetros nos ha acompañado desde Lisboa pronto girará al este, a la altura de Vilanova de Barquiña, lugar al que nos dirigimos. Muy próxima a ella se presenta Atalaya, población en la que el perfil empieza a exigir un poco más de esfuerzo. Justo en un alto se enclava la iglesia de Atalaya, mandada a construir por un conde en el año 1528. Es de estilo manuelino y barroco, como demuestran detalles de su pórtico, aunque los orígenes de su estructura es gótica. Llama la atención tanto la torre central con su campanario, como las extensiones laterales arqueadas que servían de entrada a los espacios contiguos a la iglesia. Unos 300 metros después de este templo comienza lo duro. Bueno, pues empieza lo bueno, tío. Unas primeras rampas cercanas al 10% de inclinación nos pillan por sorpresa en este carril de tierra que al principio está carente de sombras. También, más o menos como tú. Estamos de agua regulín. Siempre igual. Después, el camino se introduce en un bosque de eucaliptos que desciende unos momentos hasta salvar la A23 por un paso a nivel superior. No hay que dejarse llevar por el perfil favorable, ya que... Cuidado en este cruce, tío, porque aquí nos hemos despistado nosotros. Hemos seguido para allá y aquí abajo hay una flecha que indica para allá. Además, lo mejor estaba por llegar. Fuertecita, ¿eh? Venga, si lo subes, 300 euros. Tú sabes que no. Tío, eso es una pared. ¿Has visto las de piedrecitas que hay? Aprovecha la bajada y en cuanto empieza a subir te baja. Tío, es muy heavy esa, ¿eh? Una buena cuesta con un porcentaje medio del 12%, empedrada y castigada por el sol. Todo un regalito, vamos. Lo positivo es que es muy corta, así que el calvario no es muy traumático. Vaya, subidita guapa. Una pared. Encima con piedra suelta. La orografía rompepierna es lo que tiene. ¡Uy! Ahora recuperamos piernas en el descenso para después volver a castigarlas en otra fuerte subida. Venga, vamos, 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 vamos. Este tramo finaliza en el pequeño núcleo de casas de Grove, donde empezamos a descender y en el que debemos solucionar el problema de escasez de agua. Joder, no hay agua. Pues estamos listos. No hay problema, hay otros remedios, aunque nos tengan que echar la bronca. Algo más de 2 kilómetros después llegamos a Aseseira, donde intentamos sellar en su iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, construida en el siglo XVI. Aquí no tenemos suerte, pero sí en la cafetería Moco, donde además de sellarnos, nos muestran su devoción al camino por medio de esta colección de credenciales que no tiene desperdicio. Tiene aquí credenciales de todas partes del mundo, ¿no? Ah, esto es tomar. Mira, otra credencial ahí. Si tenéis pensado tomar algo en Aseseira, no os lo perdáis y hacedlo aquí. Además, también tienen su libro de firmas, y aquí ponemos la nuestra. Los siguientes 4 kilómetros son algo más complicados, ya que las señales nos llevan por la carretera nacional 110 y después por la CM 1134. Finalmente, el alivio llega al introducirnos por una apacible senda paralela a la línea de ferrocarril que seguimos durante casi 2 kilómetros.
es salir de este trecho e iniciar un corto pero sorpresivo escollo. Nada, ya nos queda muy poquito para llegar a tomar. Y ahora una bajadita. Mira, que no se agradece nada que sí. Y cuando creíamos que los repechos se habían acabado, se planta ante nosotros el Alto de Pioliño. No es que resulte muy duro, pero afrontarlo ya al final de la etapa escuece. Es llano. Una vez superado, descendemos hasta el barrio de San Lorenzo, donde hay una capilla construida en el siglo XVI como homenaje a la unión de los ejércitos que en 1385 combatieron en la batalla de Aljubarrota. Los azulejos exteriores representan el suceso. Con mucho cuidado remontamos la Nacional 110 hasta llegar por fin a Tomar, cuyo río Navao ya presenta sus credenciales como arteria importante de esta localidad. Vamos prestos al alojamiento para hacer un poco de turismo. Iniciamos el recorrido dirigiéndonos a la Plaza de la República, donde en lo alto de la colina preside el Castillo Templario, construido en el siglo XII. En su interior se encuentra el Convento de Cristo, fundado también en el siglo XII, pero que ha sufrido a lo largo de los siglos algunas reconstrucciones y añadidos. Prueba de ello son los diferentes estilos arquitectónicos que en él se aprecian. En el centro de la Plaza de la República se levanta la talla de Gualdín Pais, fraile templario y caballero de Alfonso I de Portugal, que fue el fundador de la ciudad de Tomar. Y frente a él, la iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XV en estilo gótico tardío. Posteriormente fue reconstruida en el XVI. Su pórtico es de estilo gótico flamígero y la torre de estilo manuelino. Si prestamos atención podremos ver algunos guiños templarios y otros manuelinos, como la esfera armilar. En su interior, también con elementos decorativos manuelinos, pueden verse pinturas del famoso autor Gregorio López y alguna capilla revestida de azulejos. Cogemos la rúa Serpa Pinto para desembocar en el río Navao, donde ciertas señales vuelven a darnos pistas de la importancia templaria de la urbe. Su puente viejo dicen que puede tener orígenes romanos, y es una de las vías de acceso al casco viejo de la ciudad. También está situado en uno de los entornos más cautivadores, donde el río Navao concentra a todo aquel que desee realizar un agradable paseo. El murmullo de los saltos de agua del dique de los Frailes pone la nota musical al ambiente, además de ser el punto de reunión y entretenimiento de algunos habitantes. Se quiere como una marca de penales. Otro puente nos sitúa en el Parque Mouchao, en el que se encuentra uno de los símbolos de Tomar, la noria hidráulica Roda do Mouchao. Construida en madera, es un homenaje al aprovechamiento de las aguas del río Navao que antaño hacían los ciudadanos de Tomar, una metáfora del motor económico local. Se dice que si la rueda de Mouchao no gira, la ciudad de Tomar no se mueve. Pues nosotros tomamos ejemplo y nos movemos para celebrar el final de esta etapa. ¡Ciudad templaria, Tomar! Hasta la próxima.